Muy buena. Hoy, en este capítulo, después de mucho tiempo sin publicar por todo tipo de cuestiones, quiero hablar de un tema que creo que es muy interesante para todo aquel que está fuera del ámbito de la psicología. Quiero ofrecer 7 puntos clave para poder encontrar a tu psicólogo. Y introduzco un poco el porqué de este tema en este capítulo. Veréis, la psicología, la terapia psicológica, es un mundo que a día de hoy está muy en auge. Como comprenderéis, la visibilidad y la importancia de la salud mental ha hecho pues, que la terapia psicológica, como instrumento para atender nuestras necesidades dentro del plano de la salud mental, pues haya cobrado mucho protagonismo. Pero no por ello creo que la gente tiene claras cuáles son las variables a analizar cuando van a buscar pues, a un o a una terapeuta, ¿no? Tengo la sensación de que la gente cree que los psicólogos pues, somos, entre comillas, más homogéneos de lo que realmente somos, ¿no? Veréis, la psicología aplicada al mundo de la terapia es tan compleja que existen formas de, por ejemplo, formas de intervenir que hacen que el enfoque de una terapia y de otra sean pues totalmente diferentes, ¿no? Voy a comenzar por ir describiendo cada punto y la importancia que tiene para poder encontrar a un psicólogo y al final pues haremos una pequeña conclusión acerca de cómo encontrar al psicólogo o a la psicóloga que más te convenga. En primer lugar, la formación. La formación es algo que en todas las profesiones tiene mucho sentido, en la nuestra incluso un poco más si cabe. ¿Por qué? Porque la psicología como disciplina tiene 100 y pico años. Que diréis, bueno, es antigua, pero comparada con otra disciplina, como la medicina, pues es bastante moderna. Y van saliendo nuevas metodologías, van saliendo nuevos enfoques, y es importante conocer que el terapeuta o la terapeuta que elijamos, es importante conocer la formación que tenga. A varios niveles. Es importante saber la formación que tiene o el tiempo que hace que se ha formado. Y también es importante saber si tiene alguna especialización. A mí la palabra especialización no me gusta mucho, pero digo especialización en tanto que sus estudios se han centrado, después de la carrera, en un ámbito muy concreto. Pongo un ejemplo. Los psicólogos y las psicólogas expertos en trastornos de la conducta alimentaria son psicólogos y psicólogas que se han formado después de estudiar la carrera. Bueno, y esto es importante después de obtener la habilitación sanitaria, que eso es un tema que si queréis en otra ocasión le damos una vueltecita, porque el que se saca la carrera por el mero hecho de tener la carrera todavía no puede ejercer y tiene que habilitarse a través de un máster, por si no lo sabéis, ¿no? Pero bueno, tras ese máster, si se deciden formar pues a través de un posgrado, principalmente a través de un posgrado, a través de un máster, en trastornos de la conducta alimentaria, pues son psicólogos y psicólogas que van a saber abordar este tema con muchas más garantías que un psicólogo o una psicóloga generalista, ¿no? Un psicólogo o una psicóloga generalista son aquellos que se han habilitado para poder ejercer después de la carrera, pero que no tienen una formación específica como la de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué pongo el ejemplo de los trastornos de la conducta alimentaria? Porque seguramente sea una de las casuísticas, una de las dificultades, problemas o trastornos que sean más susceptibles de buscar a un profesional que esté formado específicamente en eso. Sin embargo, otro tipo de casuísticas pues no son tan susceptibles, como por ejemplo el tener una fobia o el tener algún trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque en las formaciones de psicología, ya sea en la carrera, ya sea en la habilitación sanitaria, este tipo de casuísticas son más tocadas desde un punto de vista teórico y práctico y no son como más cercanas y por lo tanto no son menos ajenas que en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, ¿no? Si es posible, también sería importante a nivel de formación intentar averiguar si el psicólogo o la psicóloga con quien queremos empezar a tener sesiones tiene una formación continuada. ¿A qué nos referimos? A esto tan importante que implica el seguir haciendo cursos, seguir haciendo formaciones
Y eso se puede comprobar, pues bien, pues a través de redes profesionales como LinkedIn, redes sociales, que quien está haciendo curso normalmente lo comparte y un poco da visibilidad a ese curso. Pues esos son pequeños detalles que nos pueden ayudar a encontrar a nuestro terapeuta ideal, adecuado, ¿no? En segundo lugar, la escuela psicológica o corriente psicológica. Me detengo especialmente porque es muy importante y seguramente sea el punto más desconocido para la mayoría de gente que es ajena al mundo de la psicoterapia. ¿A qué me refiero con escuela o corriente? Pues veréis, al igual que el mundo de la medicina de la medicina occidental está bastante homogeneizado y los diagnósticos son bastante cerrados y bastante comunes, vayas al profesional que vaya, en psicología, en terapia, el, el método a nivel teórico y procedimental en absoluto está homogeneizado, generalizado y en absoluto se usa lo mismo para intervenir con las personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los profesionales de psicología a menudo tenemos que nutrirnos de herramientas y estrategias para poder intervenir con las personas, y esas herramientas y esas estrategias nos las dan las escuelas o las corrientes psicológicas. Yo voy a mencionar 4, que en verdad son 5, pero bueno, son 4, que para mí son las grandes escuelas y corrientes. Voy a hablar de ellas mínimamente para que tengáis un mínimo de información y sepáis, pues bueno, las principales características que tiene cada una de ellas, por si os puede ayudar a saber cuál va más con vosotros o con vosotras, ¿no? En primer lugar, voy a hablar de 2 escuelas que se hacen una: la escuela cognitiva y la escuela conductual. La escuela cognitiva y la escuela conductual forman lo que llamamos la escuela cognitivo-conductual. Sin datos en la mano, puedo casi poner la mano en el fuego porque la escuela cognitivo-conductual es la más extendida que hay en España. Por ejemplo, en comparación con Argentina, Argentina es un país donde la terapia, la inmensa mayoría de terapeutas son psicoanalistas. Que ahora hablaremos del psicoanálisis también, pero con respecto a lo cognitivo-conductual es la más extendida aquí en España, por lo menos. Y veréis, la escuela cognitiva es esa escuela que fundamenta su intervención en el postulado de que a través de la modificación de los pensamientos podemos llegar a modificar nuestro estado emocional. Esto es como un resumen muy seguramente está injusto de lo que significa esta escuela, porque va mucho más allá, tiene muchas herramientas y tiene una fundamentación mucho más amplia, obviamente, ¿no? Pero como esto es un formato en el que tampoco quiero tirarme 4 horas hablando, pues la idea de la escuela cognitiva es que a través de la modificación de nuestros pensamientos podemos modificar nuestro estado emocional. Luego hay una serie de matices infinitos. La escuela conductual, pues 3/4 de lo mismo. A través de la modificación de nuestra conducta podemos modificar nuestros estados emocionales. Al final nos movemos en 3 planos, que son la conducta, las emociones y los pensamientos. Y de esos 3 planos, las emociones nuestro estado emocional no lo podemos modificar a voluntad, sino que a través de estos postulados, pues se nos dice que podemos modificarlo principalmente a través de la conducta o a través de los pensamientos. Eso sería la escuela cognitivo-conductual, que combina formas de intervenir a través de la modificación de los pensamientos y formas de intervenir a través de la modificación de la conducta. Por otro lado, tenemos una escuela que por sí misma no es una escuela, pero vamos a llamarla la escuela sistémica. Más que una escuela, es una corriente, un conjunto de corrientes. No es una escuela porque no está históricamente fundamentada como escuela en sí, pero bajo el paraguas del nombre sistémico están todas aquellas intervenciones que tienen como premisa fundamental que el sujeto a tratar forma parte de una red, de un sistema de vinculaciones con el resto de personas que están a su alrededor. Y no se entiende la intervención sin tener en cuenta esa red de personas. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en la vertiente cognitivo-conductual, por supuesto, se tienen en cuenta las relaciones entre personas, pero no de la misma forma que en las formas de intervenir sistémicas. Por si os sirve, una de las formas de intervenir en terapia sistémica que a mí me ha servido mucho, lo digo por si me encontráis este nombre, y que he incorporado muchos elementos a mi terapia, es la terapia breve centrada en soluciones. Y es una terapia muy curiosa porque postula algo muy provocador, que es: no necesito conocer el problema que tiene para poder solucionarlo. Esto va en contra de, por ejemplo, postulados más psicoanalíticos o más gestálticos, que ahora vamos a explicar, ¿no? Más humanistas, al fin y al cabo. Y es una
Es una escuela que tiene para mí sentido, a pesar de que pueda no tener sentido este postulado que comento. Pasamos a la Gestalt, que la Gestalt sería la tercera o cuarta gran escuela, que para mí es importante, ¿no? Hay cientos de escuelas y las que estoy comentando son las escuelas más, para mí, más importantes y de las cuales han nacido el resto. Para mí, seguramente me estoy dejando algunas, o a lo mejor no estoy apelando a algunas que son mucho más alternativas o mucho más novedosas, pero para mí esas son como la base de las escuelas más importantes y el resto suponen para mí pues variaciones en mayor o menor grado de estas escuelas. La Gestalt es una escuela que se fundamenta principalmente en centrarnos en el aquí y el ahora, y en la asunción de responsabilidad. Es una escuela que ya tiene un componente humanista bastante marcado, porque sitúa al ser humano en el centro, en tanto que nos responsabilizamos nosotros de quiénes somos, de lo que hacemos y por lo tanto después hasta de lo que sentimos. Hay estrategias de esta escuela que son muy interesantes, como la de la silla vacía, que os invito a que lo busquéis para no tener que explicarlo y detenerme mucho, pero al fin y al cabo la Gestalt es una escuela muy interesante. Además es una escuela que es especialmente propicia a que se intervenga no solamente a través de la terapia individual, sino hay muchas experiencias grupales, retiros y demás formas de intervenir que se fundamentan en estrategias y herramientas de la Gestalt. Y por último, el psicoanálisis, que para mí es es la escuela que yo creo que sienta las bases de lo que es la terapia psicológica a día de hoy. Es decir, sienta las bases de la terapia en tanto que hay terapeuta, que hay paciente y que hay una relación entre ellos, ¿no? Para mí esta escuela es especialmente importante porque tiene una noción que el resto de escuelas no la tiene. Bueno, la Gestalt sí, pero quizá el psicoanálisis hace un poco más de énfasis, que es en la existencia de una estructura psíquica llamada inconsciente. El psicoanálisis tiene esta diferencia con respecto al resto de escuelas, tiene muchas más por supuesto, pero a mí esta me parece la diferencia clave, porque a través de la validación de la existencia del inconsciente podemos explicar muchos fenómenos que nos pasan a diario. Por ejemplo, a veces decimos cosas o hacemos cosas con las que no nos identificamos. Eso es porque hay algo inconsciente que se está manifestando en nuestra conducta, ¿no? O incluso en nuestros pensamientos, ¿no? Bueno, sin ir mucho más allá, el psicoanálisis es una de las clásicas. Decir que la Gestalt y el psicoanálisis son escuelas controvertidas, porque al ser la escuela cognitivo-conductual la mayoritaria, en ocasiones he percibido como ciertos reflejos de persecución en otro tipo de escuelas. Tened en cuenta que lejos de haber un consenso y una armonía, aquí hay muchas trincheras creadas entre escuelas y no hay una integración. En lo particular, a mí me gusta integrar, y de hecho en mi terapia integro elementos de todas estas escuelas porque tengo la suerte de tener grandes maestros de cada una de ellas. En tercer lugar, la puesta en escena. La puesta en escena del terapeuta que vayáis a elegir. ¿A qué me refiero con la puesta en escena? Pues al formato, porque ya podemos distinguir entre el formato online o el presencial, pero no solamente a la puesta en escena en tanto que la forma de pasar consultas, sino también la forma en la que el terapeuta se muestra al mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues yo os invitaría a que seáis cotillas, a que vayáis a sus redes sociales, a que veáis cómo se comunica, a que vayáis a su página web, porque cuando hay una página web hay un interés en mostrarse y en ser visto pues, de una forma concreta. El detalle, el cariño con el que ese terapeuta haya hecho esa página web, pues también nos dan información acerca de cómo quiere ser visto o del tiempo que le ha dedicado a mostrarse de la manera en que se muestra, ¿no? Esto tampoco tiene que ser llevado al extremo o a lo literal, porque es verdad que hay muchos terapeutas y muchas terapeutas que tienen no una especial buena presencia en el ámbito digital, en lo online, pero luego son grandes profesionales y grandes terapeutas. De hecho, pues hay terapeutas porque a lo mejor por una cuestión generacional
no han llegado a adquirir pues, los conocimientos o no se han interesado especialmente por la presencia en Internet y no tienen este punto muy desarrollado. Pero yo creo que sí tiene un mínimo de importancia, sobre todo si hay redes sociales y hay una comunicación del terapeuta o de la terapeuta al resto del mundo, el cómo ese terapeuta se comunica creo que nos da información. En cuarto lugar, años de experiencia. Y ojo, aquí pongo el warning. Los años de experiencia, con ello no quiero decir que se contrate a personas que tienen muchos años de experiencia, sino creo que es una variable que tenemos que tener en cuenta para bien o para mal. Me explico. ¿Es una persona que tiene muchos años de experiencia mejor terapeuta que una que tiene pocos? Pues mi respuesta es depende. Y sobre todo depende de lo que para ti signifique. Os voy a poner como el ejemplo prototípico. Una persona que termina su carrera lleva poco tiempo ejerciendo. Si hace bien su trabajo y el resto de puntos que estoy comentando pues están más o menos alineados y están en su sitio, seguramente adolezca de las tablas suficientes para poder tener un abordaje en la terapia pues como mucho más sosegado y mucho más sereno, pero al mismo tiempo tendrá muchísimo más interés, pondrá muchísimo más esfuerzo y no estará habituado o tan habituado a tener pacientes como en el caso de una persona que lleve más años. Una persona que lleva más años, lo que yo llamo años de vuelo, una persona que lleve años de vuelo en la terapia, sí que va a tener, por supuesto, más tablas y lo que es la terapia no va a causarle ningún tipo de vértigo, el ver a un paciente nuevo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos el riesgo de que esa persona se haya habituado y de que se haya acomodado a no, por ejemplo, seguir formándose o a que no le despierten esos pequeños nervios el que haya un paciente nuevo, ¿no? Esto es algo muy personal y creo que hay que tener en cuenta ambas variables dentro de este punto, pero creo que es importante también fijarse en qué tipo, en qué perfil de terapeuta queremos en cuanto a su experiencia y a su bagaje, ¿vale? Yo tengo personas que prefieren, tengo personas a mi alrededor que prefieren terapeutas más noveles pero con más entusiasmo y otras que prefieren tener terapeutas con años de vuelo. Os lo dejo a vuestra elección. En quinto lugar, este punto es muy interesante, las recomendaciones. Veréis, yo no invierto ni un solo euro en publicidad y tengo mis pacientes y vivo de mi trabajo, etcétera, etcétera. Y en las recomendaciones a mí me ha pasado algo muy curioso y es que a lo mejor llevo mucho tiempo con un paciente, ese paciente en una conversación informal, que es donde suelen darse este tipo de recomendaciones, pues a un amigo cercano le dice, oye, yo estoy con Alberto y me va muy bien, te lo recomiendo. Pues bien, la otra persona, sin preguntar absolutamente nada, contacta conmigo, tenemos una sesión, el paciente siente que no es la persona que le puede acompañar en su situación y puede trabajar con él, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? Pues bien, si un amigo o una amiga te recomienda a su psicólogo, yo primero me preguntaría, vale, ¿cómo de similar soy con esta persona? Como en una primera pregunta muy general y seguramente pues muy poco precisa y muy poco útil, pero aparte de esa pregunta genérica, yo le preguntaría a mi amigo por las sesiones. Pues, oye, te va bien, pero exactamente qué hace contigo. ¿Te manda tareas entre sesiones? ¿Es más socrático? ¿Te pregunta muchas cosas o te dice más bien lo que tienes que hacer? Es decir, ¿es más directivo? ¿Es más reflexivo? ¿Interviene? O interviene más? ¿O escucha de forma empática? Preguntad, por favor, preguntad cómo son las sesiones porque una recomendación tiene esa base de confianza de que alguien sin interés alguno te está dando una buena opinión acerca de su terapeuta, pero luego eso puede no ser fiable en tanto que cada persona es distinta y si yo le recomiendo a mi psicólogo, a mi amigo, sabiendo que mi amigo es totalmente diferente a mí, pues puede que la probabilidad de que no funcione sea más alta. En sexto lugar, sensaciones. Y seguramente este es el punto más inespecífico, abstracto, ambiguo, subjetivo que podamos ver en estos 7 puntos, ¿no? Pues veréis, las sensaciones tienen que ver con el momento en el que nos ponemos en contacto con ese psicólogo o esa psicóloga e incluso lo podríamos ya también incluir dentro de una primera sesión.
Esto no tiene una fundamentación teórica, sino esto consiste más bien en estar presentes y en escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo cuando estamos en presencia de nuestro psicólogo o de nuestra psicóloga. A menudo, estas sensaciones yo agudizaría un poquito mi presencia, mi alerta, mi atención en la toma de contacto, en cómo nuestro psicólogo o nuestra psicóloga pues, que hemos elegido se dirige a nosotros, qué palabras emplea, si nos ponemos en contacto, pues, dependiendo un poco del medio, pues el tono de voz que tiene, y luego si estamos en sesión, pues bueno, las sensaciones que nos evoca el estar en la situación a nivel subjetivo, si nos sentimos seguros, si nos sentimos entendidos, ¿no? Y al final hacerle un poco de caso a las sensaciones implica dejar todo lo demás de lado. Todos los puntos que estamos repasando, pues dejarlos de lado para tener algo que sea de nuestra cosecha sin ningún tipo de fundamentación ni nada a tener en cuenta. Es algo intuitivo. Es el único punto que es totalmente intuitivo, pero eso tiene que estar también, por supuesto. En séptimo lugar, el clima y el vínculo. Este séptimo punto pues tiene un pequeño asterisco porque aquí ya habríamos decidido tener una primera sesión con un terapeuta que hemos elegido. Espero que en base al resto de puntos también, pero aquí todavía podemos decidir si quedarnos con ese terapeuta o no. Y en ese caso, el clima que es capaz de crear ese terapeuta es muy importante porque esto es un arte y hay todo tipo de variables comunicativas que hacen que una persona pueda sentirse, como decíamos en el punto anterior, a gusto, segura, etcétera. Como que, por ejemplo, pues encontrar, por ejemplo, ese equilibrio entre ser profesional, respetuoso y ser cercano y accesible. Si nos pasamos de cercanos y accesibles en algún momento podemos resultar pues poco creíbles, poco profesionales, y si nos pasamos de profesionales, de académicos, podemos pasarnos de ser poco cercanos o poco humanos, ¿no? Pondríamos como cierta distancia sobre el paciente. Aquí, obviamente, no hay dos personas que estén de acuerdo en qué es un buen clima. También tiene que ver con el punto anterior de las sensaciones que tengamos en la terapia. Pero sí me parece importante que se detecten estas variables comunicativas que tiene el terapeuta por hacer que la persona se sienta segura, confiada y que establezca pues un poco las bases de una situación en la que pueda hablar libremente, sin que haya cuestiones que obstaculicen. Por ejemplo, si un psicólogo no te está dejando hablar y no te está escuchando, pues no está creando quizá el clima más adecuado. Igualmente, si un psicólogo no interviene en nada y solamente se dedica a decir ajá, entiendo, ajá, entiendo, pues quizá la persona tampoco se sienta pues, muy escuchada. Al final la escucha no tiene que ver solamente con dejar que la otra persona hable, sino con también ir devolviendo, ir observando, ir puntualizando determinadas cosas, ¿no? Entonces, el clima y el vínculo, pues el vínculo tiene que ver con la construcción de cómo va a ser la relación terapéutica entre el paciente y el terapeuta, en tanto que la confianza, por ejemplo, pues va a ser un pilar fundamental, y si el terapeuta es capaz de fomentarla y de crearla, pues el proceso terapéutico estará mucho mejor orientado y tendrá pues mucha más probabilidad de éxito que en el caso de que haya pequeños quebrantamientos de confianza. Pues bien, estos han sido los 7 puntos que para mí son los más importantes a la hora de establecer quién sería nuestro psicólogo ideal en nuestra búsqueda. Igualmente, estoy a vuestra disposición por si tenéis cualquier tipo de duda o consulta al respecto, o por si directamente os puedo ayudar, en el caso de que no, de que yo no sea la persona con la que queréis tener sesiones, os puedo ayudar a buscar a vuestro psicólogo o vuestra psicóloga ideal, porque ya os digo, para las personas que
es tan ajenas al mundo de la psicología, es mucho más complicado de lo que parece al principio encontrar al terapeuta ideal. Dicho esto, os deseo mucha suerte a quienes estéis buscando y os mando un fuerte, fuerte abrazo. Hasta la próxima.